Bienvenidos a la clase de mecánica de sólidos. En este video hablaremos sobre el cortante transversal. Bienvenidos a la clase de mecánica de sólidos con el profesor Leonardo Blanco. En este video hablaremos sobre el cortante transversal. Iniciaremos con el efecto cortante en elementos rectos. Bueno, previamente habíamos tenido la oportunidad de conocer el efecto a nivel de fuerzas de el cortante directo. Esas cargas típicas de los pasadores en las cuales, al ser elementos de unión, buscan ser divididos cuando una carga es aplicada. El cortante que vamos a trabajar el día de hoy es totalmente distinto a este cortante directo que ocurre en pasadores. Este se presenta cuando aplicamos cargas perpendiculares al eje longitudinal de elementos estructurales como las vigas. Recordamos del tema de flexión que al aplicar este tipo de cargas perpendiculares aparecen cortantes internos y momentos internos. Momentos internos que van a llevar a la aparición de esfuerzos de tensión o compresión causado por los momentos flectores, como observamos en este gráfico, en que podemos apreciar los momentos internos aplicados sobre la sección transversal de un elemento que van a causar esfuerzos de compresión de lado y lado. Como observamos, los esfuerzos de compresión del lado derecho son mayores que los del lado izquierdo, por tanto no hay un equilibrio estático. Este lado va a generar fuerzas sobre el elemento mayores a las de este lado, causando que el elemento tenga la tendencia a desplazarse hacia la izquierda. Ese efecto lo podemos ver e imaginarlo cuando analizamos esta estructura compuesta de tres tablas apiladas con una fuerza aplicada en el centro de ellas de forma perpendicular al eje longitudinal. Nos podemos imaginar que esta fuerza va a causar ese efecto de deflexión, causando deformaciones a lo largo de la longitud de los elementos. Solo que sucede que como estas tablas no están unidas entre ellas, este efecto que podemos apreciar en el dibujo de aquí de la tendencia a desplazarse se va a notar. Observamos que las tablas no están unidas, sino que hay un desplazamiento entre ellas. Si sucediese que las tablas estuviesen adecuadamente unidas, tendremos el comportamiento típico de un cuerpo sometido a flexión, una zona en compresión que disminuye tamaño, una zona en tensión que aumenta tamaño. Ahora, esas fuerzas de cohesión que están manteniendo los elementos unidos son realmente fuerzas cortantes, que son las que podemos ver aquí. Lo que permite que haya un equilibrio estático de este pequeño elemento analizado y que no se desplace hacia la izquierda a causa de las mayores fuerzas del lado derecho señalado, son unas fuerzas cortantes o un esfuerzo cortante, como podemos apreciar aquí. Es decir, que los esfuerzos cortantes son los que van a permitir que los elementos sometidos a esfuerzos de flexión por momento no tengan desplazamientos internos a través de la longitud. Los esfuerzos cortantes son los que mantienen la cohesión en elementos sometidos a flexión debido a esfuerzos de flexión. Lo que estábamos observando hasta el momento es la aparición de estos esfuerzos cortantes paralelos a la longitud, pero siempre hemos estado analizando los esfuerzos en la sección transversal. ¿Cómo podemos llevar estos cortantes longitudinales a cortantes transversales, que son los que realmente nos interesan? Pues tengamos en cuenta el equilibrio de esfuerzos, ese concepto que veíamos al inicio del curso. Sabemos que los cuerpos deben tener equilibrio a nivel de esfuerzo. Si tomásemos un pequeño diferencial de volumen
en esta sección, el esfuerzo cortante de reacción de ese pequeño diferencial de volumen que reacciona con este cortante de aquí sería este que dibujamos acá. Si necesitamos tener equilibrio estático a nivel de esfuerzos, este cortante en el elemento diferencial debe ser cancelado. Va a ser cancelado por el cortante de aquí, que a su vez va a causar la aparición de estos dos cortantes, que deben llegar al equilibrio, este cancelándose con este. Este cortante que aparece aquí es el cortante de la sección transversal que nos interesa analizar, esta de acá, lo que observamos en esta sección transversal. Entonces observemos cómo un esfuerzo cortante longitudinal va a tener la misma magnitud, solamente que diferente dirección, que ese cortante transversal que nos interesa. Es así como vemos que el cortante transversal se origina a causa de la presencia de esfuerzos debido a la flexión en el cuerpo. ¿De qué forma podemos calcular entonces ese esfuerzo cortante transversal? Pues la ecuación es esta que observamos aquí. El cortante transversal, el esfuerzo cortante transversal, va a ser igual a la carga cortante B aplicada en la sección dividida entre la inercia con respecto al eje neutro para el caso de flexión. Ese mismo eje neutro analizado en flexión va a ser el que usamos aquí para calcular la inercia, dividido entre T, donde T es el ancho de la sección transversal en el punto en el cual nos interesa calcular el cortante. Eso nos da la idea de que el cortante varía a lo largo de la sección transversal y va a depender del punto en que estemos calculándolo cuánto va a ser su valor, siendo T el ancho en ese punto y el valor Q, donde Q es el producto de la distancia entre el centroide de un área A' y el eje neutro multiplicado por el área A'. Esta área no es más que el área que esté por encima o por debajo del punto en el que queremos calcular el cortante, el esfuerzo cortante. Si quisiésemos calcular el esfuerzo cortante a lo largo de esta línea o un punto que está ubicado en esa línea, el área A' puede ser la que está por encima o por debajo. Y Y trazo A' va a ser la distancia desde el centroide de esa área hasta el eje neutro.